Para una persona que no conozca o más bien le sea indiferente la tradición clásica, es fácil caer en la conclusión apresurada de creer que si algo no es siquiera cuántico ni medible, entonces no existe, o es bien una ilusión. Craso error. Y en este capítulo de profundización vamos a resumir muchos de los argumentos que ya hemos entregado en el curso Neurociencia Atomista para demostrar y explicar la naturaleza de la inmaterialidad, que ahora es necesario presentarlos en conjunto para una mejor asimilación de los contenidos. Adicionalmente entregaremos nuevas perspectivas y vamos a añadir una explicación de por qué la naturaleza del alma humana es inmortal. Acompáñenme una vez más por un viaje más allá de la materia. Aspectos como la lógica, las matemáticas, la ética, las experiencias estéticas, la autoconciencia, el significado mismo de las palabras, la libertad y la experiencia subjetiva, no son medibles, ni son capturables por el método científico, pero ciertamente existen y tienen efectos reales en el mundo, al punto tal que permiten incluso la elaboración misma de teorías científicas. Las matemáticas son un lenguaje abstracto que describe la realidad con precisión impresionante. Pero ¿qué son las matemáticas en sí mismas? No son partículas, no son ondas, no son fenómenos físicos que podamos medir. Las matemáticas no se miden a sí mismas. Y sin embargo, su existencia conceptual es tan real que permite describir las leyes naturales con rigor asombroso. Algo similar ocurre con la lógica. Las leyes lógicas, como el principio de no contradicción o el principio de identidad, no son cuantificables ni detectables con instrumentos, pero sin ellas ningún razonamiento sería posible, ni siquiera el razonamiento científico. El acto mismo de pensar, de reflexionar, de abstraer, es un fenómeno irreductible que trasciende lo puramente material. En todo ello se verifican los 4 pilares inmateriales que identifica el doctor en matemáticas y doctor en filosofía Alexander Proust. Esto es, el significado, la conciencia, la normatividad y el libre albedrío. Pero esto no se queda aquí, pues existen entidades metafísicas que no son medibles, pero que la filosofía puede abordar, tales como la noción de sustancia, esencia, acto y potencia. Se trata de elementos necesarios nada menos que para poder comprender la ontología de las cosas que existen. Pero entre todos esos elementos metafísicos existe uno que resalta por su importancia respecto a nuestro destino tras la muerte, que es el alma. La palabra espiritualidad significa cualidad relacionada al espíritu. Sus componentes léxicos son spiritus, vale decir alma, más el sufijo dad, que significa cualidad. De ahí que su significado etimológico sea algo bastante poético, toda vez que alude a aquella parte de la realidad que no se ve. El concepto de alma, en particular el de alma humana, tiene múltiples significados en la cultura popular, pero el término estrictamente clásico del tomismo es bastante claro. El alma humana, más allá de la propia animación del viviente corpóreo, refiere al alma racional, al alma trascendente, al alma espiritual, que está integrado por aquellas 2 facultades inmateriales propias del hombre, que son el intelecto capaz de abstraer conceptos universales, de determinar operaciones lógicas incomposibles, que no se limita a imágenes concretas o particulares como lo haría una mera operación cerebral, cosa última que pueden estudiar los científicos, ¿cierto? Vale decir, el correlato neural de la actividad propiamente intelectiva, actividad intelectiva que se les escapa a los científicos, y segundo elemento integrador del espíritu, la voluntad, que sigue al intelecto y se orienta hacia el bien comprendido intelectualmente con libertad genuina y no determinada por meros impulsos materiales. Todos los experimentos que han intentado negar la existencia de la libertad han fracasado y van a seguir fracasando por múltiples motivos, tanto metodológicos, como es el caso de los de Libet en el siglo pasado, o los de Haynes y Sun en nuestro siglo, los cuales han sido destruidos hasta sus cimientos por Vervachot y Nefsey entre 2016 y 2024, tal y como lo estudiamos en el curso Neurociencia Atomista. Así también seguirán fracasando por la imposibilidad fundamental que le reviste a la ciencia el comprender la naturaleza inmaterial de la voluntad,
tal y como lo advierten la doctora en neurociencias de Cambridge, Nina Garozza, y el teólogo de Oxford especializado en neurociencias, Daniel Dehaene. Por eso es que también es absurdo decir que el alma es cuántica, o locuras similares propias de la religiosidad alternativa de nuestro tiempo. Decir que el alma es cuántica es un disparate, porque lo cuántico sigue perteneciendo al ámbito escudriñable científicamente. No maldecía el astrofísico y filósofo Manuel Carreira que materia es todo y solo aquello que puede ser explicado por algunas de las 4 fuerzas de la naturaleza. Esta es la definición físico-funcional de materia, que involucra entonces a la fuerza gravitatoria, electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y débil. Pero ¿y qué pasa si existiese algo que ninguna de esas fuerzas puede explicar? Entonces eso no sería materia. Curiosamente, esta concepción funcional de materia no puede explicar la ontología de la propia materia. Pero además, ¿puede alguna de estas 4 fuerzas explicar el sentido melancólico y sufriente de Dostoyevsky o la genialidad del Quijote de Cervantes? No, pues no pueden. Aun si pudiéramos describir la actividad cerebral asociada a un acto creativo, eso no explicaría el contenido cualitativo de la creación, ni su sentido profundo. ¿Podría alguna combinación de estas fuerzas dar lugar a conceptos abstractos como la justicia o la belleza? Tampoco. ¿Puede alguna de esas 4 fuerzas explicar el intelecto? Tampoco. Tan solo pueden referirse al correlato neural del mismo. O como se preguntarían los tomistas, ¿existe acaso en la naturaleza material un triángulo que contenga simultáneamente todos los triángulos posibles al mismo tiempo? No existe, y sin embargo, en nuestro intelecto podemos aprehender el concepto universal de triángulo. Ninguna de las 4 fuerzas fundamentales de la física pueden explicar cómo es que se obtiene una idea universal de todos los triángulos posibles. Si el intelecto fuera un producto puramente material, entonces solo podría aprehender realidades físicas particulares e imperfectas. Pero el hecho de que podamos concebir algo perfecto que nunca hemos experimentado materialmente, sugiere que el intelecto tiene un aspecto inmaterial y trascendente. Las fuerzas físicas solo actúan sobre lo concreto y particular, pero el intelecto trasciende esa limitación al captar conceptos abstractos y universales. Uno de los tantos buenos scholars que se encuentra actualmente investigando y profundizando en psicología atomista y filosofía de la mente de esta misma escuela, y de quien no hemos hablado ni en el curso Neurociencia Atomista ni tampoco en este especial Más que Materia, es el profesor Adam Good, licenciado en Filosofía y Lenguas Antiguas por el Wheaton College y doctor en Filosofía por Fordham, quien en el año 2019 publicó un fascinante libro titulado Thomas Aquinas on the Immateriality of the Human Intellect, vale decir, Tomás de Aquino y la inmaterialidad del intelecto humano. En él, y tras analizar con un detalle asombroso los argumentos que no funcionan, llega a los que sí funcionan, concluyendo que las operaciones intelectuales no pueden explicarse en términos de coordinación entre partes, estados y procesos corporales, junto con sus inputs y outputs. Así las cosas, el pensamiento intelectual no es reducible a procesos puramente físicos o biológicos, y que no basta entonces con describir cómo interactúan las neuronas, cómo se transmiten señales químicas o eléctricas, o cómo ciertos estímulos producen ciertas respuestas. No basta entonces con el correlato neural estudiable por las neurociencias contemporáneas. Hay algo más, algo que la ciencia no puede explicar con su método. Aunque todos esos procesos corporales son importantes, no explican lo que significa, por ejemplo, comprender un concepto matemático, reflexionar sobre un argumento filosófico, contemplar una obra de arte, comprender universales, etc. Por eso es que las conclusiones de Wood no se quedan tan solo en el plano del mero rechazo al fisicalismo, va mucho más allá de eso, al punto que identifica argumentos que destruyen además toda clase de materialismo sistémico y funcionalismo computacional, y lo hace nada menos que identificando lo que nosotros ya hemos presentado como el Kripke-Ross, que parte de la indeterminación y llega así después a la inmaterialidad, que también tiene otras versiones interesantes postuladas como antecedente histórico por brillantes pensadores del último siglo, tales como Elizabeth Anscombe, profesora de la Universidad de Cambridge, discípula directa de Wittgenstein, el propio Wittgenstein, así como el filósofo de la mente Thomas Nagel. Y en nuestros tiempos, además de Wood, son relevantes para estos efectos, como ya sabrán los que han seguido este curso, Fesser en la versión semántica del argumento, Antonio Ramos en la versión formal del argumento, a la que también parece acogerse Wood. Bueno, en realidad Wood se acoge básicamente a las dos versiones, solo que considera que la versión
formal del Kripke-Ross es indirectamente tomista, porque proviene más que nada de la filosofía analítica pura y dura, y luego es recogida por el tomismo analítico. El profesor Good entrega un ejemplo que es bastante ilustrativo, para poder empezar a distinguir las cosas, que es el del niño que comienza a hablar. El niño comienza a hablar a la edad de 1 año y tanto, ¿cierto? Y empieza a apuntar a todas las cosas. Quiere saber el nombre de las cosas, pero no solamente eso, quiere saber muchos detalles. Y utiliza ese gesto, ¿no? El gesto de apuntar, por ejemplo, a este folleto que tengo acá, ¿no? De unas ruinas en Francia. Entonces, el niño va y apunta. Pero, ¿qué es lo que quiere saber con ese gesto físico? ¿Qué es lo que quiere saber? Quiere saber si hay más de esto, qué es lo que hay adentro, de qué está hecho, etc. Hay tantas preguntas, ¿no? Con el mismo gesto. Y por eso es que Elizabeth Anscombe, comentando en razón de algunas reflexiones que le había dado su maestro Wittgenstein, escribe que el hecho de que un acto físico sea un acto de señalar no es en sí mismo una caracterización física del mismo acto. Citamos: supongamos que encuentras una rama recta en el suelo. La rama o vara está en una cierta posición y por lo tanto apunta en una cierta dirección. O mejor dicho, apunta en 2 direcciones. Y en sí misma no está señalando como lo haría un hombre. Ambos entonces, alumna como profesor, parecen sugerir que los actos físicos de señalar, en cuanto físicos, no están dirigidos a ningún objeto en particular, y están por lo tanto dirigidos a esto en lugar de aquello, solo por algún ingrediente mental adicional que determine la operación, por decirlo de alguna manera. Estas disquisiciones podríamos llamarlas como la antesala histórica de lo que luego sería la formulación del Kripke-Ross. Así como una vara recta en el suelo apunta hacia 2 lados al mismo tiempo, y no se puede a partir de la propia vara inferir una dirección determinada, tampoco en un sistema calculador que sume y cuadite es posible saber, a partir de la propia máquina, si suma o cuadita. La cuadición es una operación matemática que básicamente hace lo mismo que la suma bajo determinado umbral, ¿ok? Pero que da un resultado distinto pasando el umbral. Eso significa que si nos movemos en el umbral en el que ambas operaciones dan un resultado equivalente, mirando la operación material misma realizada, no vamos a poder distinguir si lo que está haciendo la máquina es una operación o la otra. Quien es capaz de aprehender de si se trata de una cosa o de la otra es una mente inmaterial, que determina, a diferencia de la materia física que es indeterminada en razón de una operación o la otra. Dicho con otras palabras, así como una vara en el suelo, en cuanto a objeto físico, no apunta intrínsecamente en una sola dirección, sino que es necesario un criterio externo para determinar hacia dónde apunta, lo mismo ocurre con un sistema computacional que ejecuta una operación matemática. No es posible saber a partir del sistema mismo si está sumando o coaditando. Un sistema de cálculo que opere con reglas sintácticas no lleva en sí mismo el significado de esas reglas. No hay nada en los circuitos físicos que sepa si se está realizando una suma real o una función alternativa como la coaddition. Tampoco hay nada en el sistema que determine la operación formalmente hablando y no solo semánticamente hablando. La interpretación de la operación, así como la determinación de la misma, dependen de un agente externo, y ese agente externo no puede ser material, porque si fuese material también sería indeterminado. Ergo, ese elemento que determina la operación ha de ser de una naturaleza distinta. ¿Y qué naturaleza puede ser distinta de la materia? La inmaterialidad. Como Ross demuestra en su argumento, las operaciones del pensamiento formal son determinadas y no son ambiguas, mientras que en una máquina siempre es posible que haya múltiples interpretaciones de sus procesos físicos. Por lo tanto, al igual que la vara en el suelo necesita un criterio externo para determinar su dirección, un sistema físico de computación necesita un intérprete externo para determinar qué operación realiza. Pero el intelecto humano no es así. Nosotros comprendemos las operaciones matemáticas sin depender de reglas arbitrarias impuestas externamente, lo que implica que nuestro pensamiento no es computable y por ende no puede ser meramente físico. La versión formal hace hincapié y se enfoca en la naturaleza de las operaciones lógico-matemáticas incomposibles, en tanto que la versión semántica la expande a nuestro entendimiento de las cosas más propiamente universales y por lo tanto más directamente relacionado con el tomismo clásico. Hay autores que se pelean
en cuál de las dos versiones es mejor, o si acaso es posible aceptar las dos o solo una. Por ejemplo, Antonio Ramos Díaz critica la versión del Kripke-Ross fesseriana. Good parece como abrazar las dos y las distingo como argumentos diferentes, ¿ya? Entonces hay de un cuanto haya. El asunto es que cualquiera sea la versión que usted tome, la conclusión es la misma. De la indeterminación podemos concluir la existencia de una inmaterialidad que tiene capacidad de determinar, y que por lo tanto determina lo que la materia no puede por sí misma debido a limitaciones de su naturaleza. Si quieren conocer al detalle el Kripke-Ross, tanto en su versión semántica como formal, tenemos varios capítulos exclusivos para miembros en donde lo explicamos en nivel fácil, intermedio y difícil. Y si quieren conocer al detalle las argumentaciones presentadas por el profesor Good, el doctor en física de partículas y filósofo Thomas Davenport lo invitó a exponer a un seminario que el día en que estoy grabando esto, que es sábado, les voy a decir la fecha, esto no se hace en televisión, dicen, pero les voy a decir la fecha, sábado 15 de marzo de 2025, justo antes de ponerme a grabar este capítulo, acabo de salir de hecho, ¿ya?, de mirar la exposición que presentó el profesor Good en el Thomistic Institute, precisamente para hablar de su libro y de los argumentos de la inmaterialidad del intelecto. Y si quieren conocer la explicación más fácil y pedagógica posible que existe, a lo menos respecto del argumento Kripke, todo este tema de la suma y de la coadición, que yo sé que hay mucha gente que como que no logra captar esta cuestión, bueno, la mejor explicación que hay a nivel pedagógico la entrega el doctor Enric Hell en un libro de divulgación filosófica que es muy entretenido, que se llama ¿Hay filosofía en tu nevera? Tiene un capítulo precisamente para hablar de este tema. Pues bien, una vez que Good demuestra la inmaterialidad del intelecto, viene inevitablemente otra pregunta interesante, que también la aborda en su libro, que tiene que ver con el destino del intelecto tras la muerte. La conclusión de Good, interesante: las almas humanas son incorruptibles y capaces de sobrevivir en separación del cuerpo. Por eso es que ahora, para concluir este capítulo de profundización, vamos a demostrar por qué el alma humana es inmortal y por lo tanto subsiste tras la muerte del cuerpo. En donde la materia orgánica deja de estar informada por el alma y por lo tanto dicha materia obtiene ahora la educción de una forma propia de los elementos inertes que ahora componen al cadáver. ¿Y qué pasa entonces con el alma? Pues bien, subsiste porque se encuentra en estado puro y simple y por lo tanto trasciende. Para demostrar todo esto, a la vuelta de correo echaremos mano de la sistematización de los argumentos clásicos efectuada por uno de los profesores tomistas más importantes de Chile, don José Joaquín Huarte. ¿La mente es equivalente al cerebro? ¿Somos en última instancia autómatas inanimados en las manos de la implacable ley de la causalidad? Estas preguntas se hizo hace casi un siglo el llamado padre de la teoría cuántica, Max Planck, y en este programa las abordamos en 2 volúmenes, el primero para conocer las bases del misterio y el segundo para sumergirnos en un proyecto de conciliación multidisciplinario titulado Neurociencia Tomista, en donde estudiaremos de qué manera es posible hacer conversar con sabiduría los descubrimientos de las ciencias del cerebro con la filosofía y teología clásica. Libertad, determinismo y conciencia, el misterio del intelecto y el libre albedrío a la luz de las ciencias experimentales y las humanidades. Adquiere ambos volúmenes en un solo curso a través de nuestro portal en Udemy, o bien accede al segundo volumen haciéndote miembro de PFW en YouTube. En Dios, el hombre y la máquina aprenderás qué cosas se están estudiando en las fronteras de la filosofía de la mente, la teología y neurociencia frente al avance de la inteligencia artificial, desde los desarrollos iniciales de las máquinas computacionales, pasando por nuestros días, hasta qué nos depara el futuro cercano y lejano. Prepárate para este viaje multidisciplinar hacia los confines más vertiginosos del conocimiento en el siglo XXI. ¿Son el origen de la vida y su evolución fenómenos con implicancias filosóficas y teológicas? Creemos que sí, pero así como rechazamos el materialismo, rechazamos también el diseño inteligente. En este especial podrás conocer en profundidad una propuesta distinta, llamada Evolución Tomista, contenido exclusivo para miembros del canal de YouTube y estudiantes de los cursos patrocinantes. El tomismo permite comprender que el alma subsiste después de la muerte, no porque sea alguna especie de energía que flota por ahí, sino porque su naturaleza intelectual y volitiva trasciende la materia. Es capaz de existir sin el cuerpo porque sus operaciones principales no dependen intrínsecamente de lo corpóreo, pues. Aunque en esta vida ordinariamente
operan a través del cuerpo en lo que denominamos como conjunción hilemórfica, el alma humana, al ser sustancia, es decir, una entidad subsistente en sí misma, no puede en ningún caso perecer como los accidentes, a causa de la destrucción de su sujeto, ni tampoco perecer como las formas sustanciales materiales, a causa de la destrucción del compuesto. Para poder entender cómo es esto posible, debemos partir comprendiendo que solo se concibe que una sustancia pueda destruirse por aniquilación o por corrupción, vale decir descomposición, en los dos principios sustanciales que son materia y forma. Siendo así las cosas una sustancia que no contara ya de materia y forma unidas, es decir, que fuera simple, como pasa con el alma tras la muerte del cuerpo, no puede descomponerse ni por tanto perecer por causa intrínseca, porque ya no existe en ella ningún principio de corrupción. Ergo, todo ser simple es intrínsecamente inmortal, y si el alma ya no consta de materia, ni de forma en conjunto, que la esté precisamente informando, vale decir, cuando ya ha sucumbido la unión hilemórfica, entonces el alma post-mortem es simple, quedando así demostrado que el alma humana es intrínsecamente inmortal. A mayor abundamiento, al alma humana le compete el ser por esencia, y lo que por esencia le compete a una cosa no puede separarse de ella. Es imposible que una forma se separe de sí misma, toda vez que la forma es precisamente aquello que da ser a algo. Si el alma se corrompiera, tendría que perder su acto de ser, lo cual es imposible por su propia naturaleza simple. Pero todavía hay más. Si con el intelecto logramos aprender universales, de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta clase, eso quiere decir que la naturaleza del intelecto ha de ser del mismo género que lo que aprende. Y como la inmaterialidad de los universales es perenne, entonces el intelecto también lo es. Algunos filósofos como Robert Pasnow han intentado refutar este argumento del Akinate, tratándolo como de falacia del contenido, que implica inferir ilícitamente que el contenido de un pensamiento ha de tener las propiedades mismas de lo que se procesa en él. Pero el profesor Wood y tantos otros no están de acuerdo con esto, y explican que Tomás no piensa realmente en la mente como una especie de contenedor de pensamientos, los cuales contienen información sobre el mundo. No se trata de que el intelecto contenga universales como si se tratase de un recipiente que contiene agua. Más bien, como lo expresa Corey, el tomismo concibe la mente como formalmente modelada según la semejanza del objeto conocido, y es actualizada al pensar en ese objeto. Por eso es que más propiamente debiéramos decir que la mente se asimila y se involucra en el pensamiento de un objeto, en lugar de que tenga un pensamiento con tal o cual contenido. El intelecto se vuelve informado por la especie del objeto que aprende. Esto se basa en su marco hilemórfico, donde conocer no significa almacenar representaciones, sino que ser actualizado por la forma inteligible del objeto conocido. Y esto se hace a través de un procedimiento, a través del cual el intelecto agente ilumina a los fantasmas, que son todas estas impresiones que se plasman a nivel cerebral, y entonces extrae los particulares y se queda solo con el universal. Comprender esto es importantísimo para evitar las trampas del representacionismo moderno, que tienden a tratar a los pensamientos como entidades mentales con contenido intrínseco que de alguna manera corresponden a cosas externas. En cambio, para Tomás, el intelecto no tiene pensamientos en el sentido en que una cosa tiene objetos, sino que es actualizado por las formas inteligibles de las cosas, lo que significa que el conocimiento es una especie de estar en acto. Por eso, la explicación de Santo Tomás no incurre en la llamada falacia del contenido. No requiere transferir propiedades, sino más bien conformarse a la naturaleza inteligible del universal. Y por eso además el argumento funciona para demostrar la inmortalidad del alma, toda vez que al ser lo inteligible la perfección propia del intelecto, se sigue de eso que el entendimiento en acto y el inteligible en acto sean una misma cosa. Luego, si el entendimiento posee la ciencia de las cosas corruptibles consideradas como incorruptibles, o sea, en cuanto son universales, entonces el entendimiento ha de ser también incorruptible. No se trata de decir, conozco lo incorruptible, entonces yo también soy incorruptible.
lo que sería efectivamente una falacia del contenido. Más bien, el punto es que si el intelecto poseyera una naturaleza corruptible, su conocimiento también lo sería, pues la forma de conocer está determinada por la naturaleza del conocedor. Pero como el intelecto conoce lo universal sin corrupción, es decir, lo capta en su aspecto necesario e inmutable, entonces el intelecto no puede depender de la corrupción de la materia. Esto es una conclusión metafísica, no una transferencia arbitraria de propiedades. El intelecto no tiene pensamientos en un sentido material, sino que es actualizado por las formas inteligibles en acto, lo que implica que su operación es inmaterial y por lo tanto su existencia es incorruptible. Si en algún momento uno explica, yo también lo he hecho 1000 veces, uno explica el sistema atomista de cognición, en donde decimos pedagógicamente que lo inteligible se deposita en una suerte de balde inmaterial, bueno, eso se dice con tintes pedagógicos, pues me imagino que se entenderá. Pero cuando uno trata de refutar el argumento, se debe ir a la naturaleza misma del argumento, pues a la naturaleza técnica, no atacar versiones didácticas ni divulgativas del asunto. Y por último, el argumento para el cierre en favor de la inmortalidad del alma es el siguiente. Ya que al haber en el alma humana un deseo natural de inmortalidad, que al ser natural no puede ser vano, entonces el alma es inmortal. Eso porque los que conocen al ser perpetuo y como tal lo aprenden, lo desean con deseo natural, cosa que es peculiar de todas las sustancias inteligentes. Luego, todas las sustancias inteligentes apetecen con deseo natural ser siempre, y por lo tanto es imposible que dejen de ser. Esto demuestra que la inmortalidad del alma humana no solo se sigue de su simplicidad ontológica, sino que también de su finalidad natural. La propia naturaleza del espíritu humano entonces apunta hacia una perpetuidad existencial compatible con la consecución de sus fines propios, esto es, el conocimiento de la verdad y del amor al bien supremo. En resumen, la inmortalidad del alma se prueba por su simplicidad ontológica, porque además al alma le compete al ser por esencia, porque en el alma no hay potencia para no ser, porque el objeto que constituye la perfección del intelecto es incorruptible, y además porque hay en el alma un deseo natural de inmortalidad en el sentido más técnico posible de la palabra natural. De ahí que dicho deseo no pueda ser vano. Y con esto finalizamos este capítulo sintético. Y si quieren profundizar en el esquema de cognición de la quinate de manera sistematizada y a la luz de las neurociencias actuales, no dejen de hacerse miembros del canal o de adquirir Libertad, Determinismo y Conciencia en nuestro portal de Udemy. Si quieren conocer en profundidad el Kripke Ross, ya lo saben, está en el especial Más que Materia como contenido especial preparado exclusivamente para miembros del canal, así como también estudiantes del curso antes referido. Un gran abrazo a la distancia y sigan aprendiendo.